Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez a Crónicas de lo Insólito. Hoy amigos tenemos un programa realmente especial. La verdad es que ya llevamos unos cuantos programas de la saga de Egipto, pero hoy en concreto voy a daros las claves para entender uno de los mayores enigmas que rodea al mundo de Egipto, y es cómo consiguieron construir estas grandes pirámides con esta serie de bloques tan pesados. Además que estos bloques pues tienen una serie de características que los hacen bastante particulares y peculiares. Vamos a ir tratando punto por punto todos estos datos y vamos a ir echando un poco de luz sobre todo este asunto con una teoría que en realidad para mí no es una teoría, es un hecho. Espero que vosotros mismos juzguéis después de ver la información que os voy a comentar, que seguramente os despejará un montón de incógnitas sobre qué es lo que pasó en Egipto. Y bien, habiendo dicho esto, vamos a hablar del Ari-Kat. El Ari-Kat no es ni nada más ni nada menos que una técnica utilizada en el antiguo Egipto para poder hacer un cemento con piedra caliza e incluso se dice que hasta con la diorita. Se supone que tenían una fórmula para poder trabajar esta caliza y transformarla en una especie de cemento, haciendo así piedras fundidas, no piedras esculpidas, como siempre hemos pensado. La verdad es que el primer hombre que se fijó en esto se llamaba Henri Lechallier. Este señor es un francés que nació en el 1850 y era un químico, ceramista y metalúrgico, o sea que no estamos hablando de un cualquiera, sino que estamos hablando de un entendido de la materia. Él se dio cuenta mirando una estatua de Ramsés de diorita negra que la verdad es que no tenía ningún tipo de marcas de herramientas y él dedujo que se podía tratar posiblemente de un conglomerado. Luego también observó que en algunas estatuillas, aparentemente esmaltadas, estas no tenían un esmalte como tal, sino que el esmalte formaba parte del material en sí, que es una gran diferencia. Entonces estamos hablando de que es un material conglomerado. Pero fue más tarde Joseph Davidovich, que también es un francés, es un científico experto en la rama de la química, que estudia los geopolímeros, es decir, materiales naturales hechos de moléculas compuestas a temperatura ambiente, el cual tiene premios y patentes por la invención de cementos y la verdad es que él fue el que continuó la historia, esta investigación de Henri Lechallier. Él encontró materiales orgánicos como pelos y burbujas en el aire, de aire en el interior de estos bloques de roca caliza que hay en Giza. Y ahora vosotros os preguntaréis, ¿pero qué es exactamente la roca caliza? Para quien no lo sepa, pues es una piedra sedimentaria formada básicamente por esqueletos y conchas fosilizadas. Suelen estar organizados en capas horizontales todos estos sedimentos. La verdad es que lo natural es que cuando los sedimentos se posan en el fondo marino, porque antiguamente, hace 60 millones de años, Giza estaba completamente inundada, estaba hasta arriba de agua, por decirlo así, o estaba cubierta por el mar. Entonces los sedimentos bajan y se quedan en forma horizontal. Pero lo extraño es que en Giza se han encontrado estos sedimentos en todas las posiciones, es decir, en horizontal, en vertical, en diagonal, por lo que parece haber sido hecho de forma artificial. Entonces, aparte de todos estos datos que acabamos de dar, también hay que tener en cuenta que la roca caliza se fragmenta con mucha facilidad. La verdad es que es una piedra la cual es bastante difícil de trabajar sin que se esportille o pierda algún canto con algún pequeño golpe. Los que trabajáis en la construcción y con materiales ya sabéis los problemas que hay a la hora de transportar materiales por sitios, pasillos estrechos o al pasarlos por puertas, lo fácil que es darle un golpe y que la pieza pierda su perfección. Entonces nos damos cuenta de que en realidad es bastante complicado trabajar la caliza si lo vemos desde este punto de vista. Pero ahora vamos a hablar de unas estelas
unas estelas muy misteriosas que contienen una información bastante relevante con el respecto a esta fórmula que estamos hablando. Concretamente estamos hablando de dos estelas. La primera de ellas sería la estela de Ir-Tisen, que data de unos 4000 años de antigüedad. Fue la estela funeraria de un maestro artesano y sacerdote. Ir-Tisen afirma tener un conocimiento secreto para fabricar estatuas de piedra fundiéndolas en moldes. Decía usar una mezcla de materiales que se endurecían dentro de los moldes y creaba un material que el fuego no podía consumir y que el agua no podía diluir. Parece ser conocía un producto químico para mezclar con los minerales y hacer esta fórmula. Pero no es la única estela donde se habla de esto. Como ya hemos dicho, son dos. La segunda es la estela de la hambruna. Esta se encuentra en la isla de Sehel, que está situada en mitad del Nilo, y tiene una antigüedad de unos 3000 años antes de Cristo. Relata cómo pasaron hambre en realidad en esta estela. La verdad es que tuvieron una serie de problemas y se cuenta la historia de qué es lo que pasó. Pero esto no es lo que nos importa. Lo que nos importa es el pasaje de las revelaciones de Imhotep. Para quien no lo sepáis, Imhotep fue el constructor de la supuesta primera pirámide de Egipto, concretamente la pirámide escalonada de Saqqara. Imhotep, su nombre significa el sabio que viene en paz. Algunos dudan de que naciera en Egipto, otros dicen que es el sabio que viene en paz desde el oeste. Entonces se puede intuir que a lo mejor este señor no era un egipcio como tal, sino que era a lo mejor un atlante, pues se supone que la Atlántida se situaba al oeste. Y por eso lo de el que viene en paz, porque vino de algún sitio, ¿no? Hay otros que dicen que nació en Egipto. Pero bueno, esto lo dejo a vuestra elección. Solamente os puedo decir que Imhotep fue el primer alquimista, astrónomo, matemático, filósofo. Fue el primer auténtico maestro, por llamarlo de alguna manera, del que podemos tener constancia. Incluso se hacen paralelismos o analogías o sincretismos con Hermes Trismegisto, que fue llamado así por los agnósticos y aceptado posiblemente así este nombre por los griegos. Entonces encontramos que en esta estela está la información que dejó este gran personaje, Hermes 3 veces el Grande o Imhotep. La verdad es que describe los materiales utilizados para hacer esta piedra y el proceso que debería de estar utilizando. Al principio esta estela fue erróneamente interpretada, pero al final fue por fin correctamente interpretada por Joseph Davidovich. Y la fórmula nos dice que se utiliza un componente llamado sal de natrón. El sal de natrón es un carbonato de sodio que es el que serviría de catalizador para esta mezcla. Se encuentra en abundancia en el desierto y se utilizaba no solamente para este tipo de alquimia, porque este sistema es un sistema alquímico, sino que también se utilizaba para hacer pan sin levadura y para momificar, ya que la sal ya sabéis que hace que la carne aguante más. Y el segundo componente sería la cal. La cal como un pegamento. La utilizaban como si fuese un pegamento y la cal la obtenían quemando y calcinando la piedra caliza y la dolomita, hasta que la piedra se quedaba completamente blanca. Ya conocéis lo que es la cal. Y supuestamente la sal de natrón y la cal crean una cosa que se llama la soda cáustica. Todo material de silicio que contenga agua en su estructura reacciona a la sosa cáustica formando silicato de sodio, o lo que los antiguos alquimistas llamaban vidrio soluble. Y el vidrio soluble, mezclado con los minerales azules, crea un cemento especial llamado zeolita. Davidovich, la verdad es que consiguió hacer piedras con esta técnica. En esta imagen que estamos viendo aquí podemos comprobar que el señor Davidovich creó un pequeño bloque
con las mismas técnicas que se utilizaban en el antiguo Egipto. Pero no solamente consiguió hacer este bloque, sino que también llegó a reproducirlo a gran escala, creando este otro gran bloque que podéis estar observando aquí, de 2 toneladas, ni más ni menos que 2 toneladas de bloque, utilizando la misma técnica que utilizaban los antiguos egipcios. La verdad es que si aceptamos esto como un hecho, se nos pueden despejar bastantes interrogantes, ya que explicaría el transporte, desde canteras a cientos de kilómetros de distancia por el nylon en cantidades más reducidas, ¿no? Podemos suponer que no podían traer un bloque de 80 toneladas, pero sí podían ir trayendo pequeñas cargas en barcos y luego allí hacer la alquimia, crear este cemento, este Aricat, y colocarlo en la piedra. También podría explicar cómo se transportaron los bloques hasta sitios de difícil acceso como la Cámara del Rey. En la Cámara del Rey también hay muchos bloques y entonces hay una puerta muy angosta, es como un cuadradito por el que se accede, que tendrá más o menos pues 1 metro cuadrado, y no se explica cómo han pasado por ahí estas piedras. También puede explicar los ángulos rectos que hay en la Cámara del Rey, en la caja de la Cámara del Rey, suponiendo que realmente podían trabajar la diorita, que esto vamos a verlo más adelante. Y también podría solucionar el problema de por qué se tenía que utilizar, o sea, de la cantidad de obreros que supuestamente trabajaron en la construcción de la pirámide. Si suponemos que utilizaban esta técnica del Aricat, hubieran hecho, la verdad es que muchísima gente menos en falta para hacer todo esto. La verdad es que es una reducción considerable, pensarlo un poco. Luego también esto explicaría el alto nivel de humedad que hay en los bloques y en general en la pirámide, ya que no han sido talladas o esculpidas, sino que han sido cementadas, han sido químicamente hechas, ¿no? Con un proceso que requiere agua. Entonces, pues absorbe o retiene una cantidad de agua. Luego también podría explicar por qué las piedras que conforman la Gran Pirámide tienen una densidad más alta en su parte baja. Obviamente, debido a la gravedad, porque cuando está secando, los materiales más pesados caen abajo, por lo que le daría una lógica aplastante. Luego también solucionaría el tema de la perfección de las juntas. Ya sabéis que en las pirámides se ha dicho muchas veces que no cabe ni un papel. Y es que es así. No cabe ni un papel. Pero si lo pensamos por un momento, ¿no pensáis que a lo mejor esta podría ser la auténtica posibilidad? Que las hubieran fundido in situ, en el sitio donde tienen que ir. Por eso son así tan perfectas. Por eso están perfectamente horizontales. Luego también esto explicaría el por qué más tarde se utilizaban adobes como copia de la técnica primigenia. Es decir, los antiguos egipcios, los originales, conocían esta técnica, pero conforme fueron pasando los años, esta técnica se perdió. Y entonces intentaron copiarla, obteniendo lo que es el adobe, lo que nosotros conocemos como el adobe. Quisieron hacer piedras, pero les salieron bloques de barro. Y también explicaría el por qué fueron capaces de trabajar la diorita. Pero esto la verdad es que es una pregunta que yo sé que a muchos de vosotros, incluso a mí, me ha costado digerir, ¿no? Que pudiesen diluir la diorita en este compuesto y moldearlo, ¿no? Pues la verdad es que observando una serie de fotografías he podido llegar a una conclusión. No sé si vosotros vais a compartirla o no, pero os voy a enseñar ahora mismo las fotos para que vosotros saquéis vuestra propia teoría. Pero yo he llegado a la conclusión de que en realidad tenían varias técnicas. Yo creo que esta gente eran capaces de tallar la piedra con, vete tú a saber qué, con cierta máquina. Algunos dicen que utilizaban abrasivos, no la tallaban, sino que la quemaban de alguna manera y la iban puliendo, la iban dando forma. Y luego parece ser que están las piedras hechas químicamente, fundidas.
Y para esto tengo una serie de fotografías. Comenzamos con la primera. Como estamos observando, lo primero que estamos viendo aquí no es ni nada más ni nada menos que una piedra de diorita. Y me gustaría que os fijaseis en la falta de homogeneidad. Es decir, esto no es negro completo, tampoco es blanco completo, es una mezcla. Pero ahora, por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente fotografía. Y aquí estamos viendo una cabeza que está en el Museo de Brooklyn. Y lo que me llama la atención es que esto, siendo de una diorita, mirad lo homogéneo que es. ¿No os parece que esto ha sido como una pasta hecha? No tiene nada que ver con la otra foto que acabamos de ver. De hecho, es muy homogénea. Parece como una especie de cemento. Fijaros en el pulido. No se han utilizado herramientas. Esto está hecho, a mi forma de ver, con un molde. Luego tenemos la siguiente fotografía, en la que estamos viendo aquí a este faraón. Fijaros en el mismo detalle. No tiene diferencias en la roca, no tiene vetas, no tiene nada. Es homogénea completamente, por lo que yo diría que también se ha utilizado este cemento, este Aricat. Y si os fijáis en el borde, o mejor dicho, entre el brazo y el torso, podéis ver que no se ha terminado de vaciar, porque esto estaba colocado dentro de un molde, según yo lo entiendo. Pasamos a la siguiente fotografía. Aquí estamos viendo una de las cabezas de las hijas de Akenatón. Y nos damos cuenta de que efectivamente la piedra es exageradamente homogénea. No tiene ninguna imperfección. Por lo que yo diría que esto ha sido procesado. Se ha machacado esta piedra hasta conseguir esta pasta, esta Aricat, y se ha metido en un molde. Pasamos a la siguiente fotografía. Aquí estamos viendo a Atum-Ra. Y estamos viendo que hay un faraón que le está haciendo una especie de ofrenda. Pero lo curioso no es el faraón y Atum-Ra, el dios, sino cómo está hecho. Fijaros en la parte de abajo que el pequeño faraón en la base tiene un cuadrado. Es como si lo hubiesen moldeado, como si lo hubiesen fundido aparte y luego lo hubiesen colocado en el trabajo final, en lo que es esta composición. Y lo mismo pasa con Atum. Si os fijáis, mirar en los pies, tiene como una pequeña hendidura que parece ser que es como si hubiesen trabajado esto por partes y luego lo hubiesen juntado. Estamos hablando de un proceso industrial. Pasamos a la siguiente fotografía. Aquí estamos viendo otro faraón, pero en este caso lo curioso es que no es homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que aquí no han utilizado ningún cemento. Esto ha sido una piedra tallada de una sola pieza. Por lo tanto, deben de haber utilizado algún tipo de maquinaria para hacer todo esto. Esto es, a mi entender, así. Perdonadme si vosotros no pensáis lo mismo, pero la verdad es que aquí se ve que no es una piedra homogénea, sino que es una piedra natural, parece ser. Pasamos a la siguiente fotografía. Y aquí, en principio, en estos jeroglíficos, pues no parece que llame nada la atención. Pero en realidad hay dos cosas que chirrían muchísimo. Si os fijáis, la primera es que los jeroglíficos no están dentro de la piedra, sino que sobresalen. Sobresalen. Entonces, esto, a mi entender, es que han utilizado un molde, una gran placa que ha sido prefabricada y se ha colocado como pared y luego se ha vertido por partes todos los bloques. Y si os fijáis, los tallados, por ejemplo, que tiene Horus, si os fijáis, a la derecha está Horus, pues os dais cuenta de que si esto lo hubiesen hecho a partes, es muy difícil de que hubiera encajado, por ejemplo, la pierna, la parte que está por encima de la rodilla, con la parte que está por abajo. Pero sin embargo coincide perfectamente, por lo que, a mi entender, pusieron una placa y fueron vertiendo
los diferentes bloques por partes. Primero hacían uno, o hacían otro, y así poco a poco hasta completarlo todo. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí estamos viendo un bloque de los que se utilizaban en la Gran Pirámide. Perdonadme porque la calidad de la imagen, la verdad es que no es muy buena. Pero aquí se puede observar que la parte de abajo, esta piedra, a mi entender, está al revés, se fundió estando al revés, porque en la parte de abajo se ve que es de color más claro, más definido, más homogéneo, y en la parte de arriba es como que tiene piezas más gruesas, no es tan fina, y se podría decir que esta ha sido la parte donde han caído pues todos los sedimentos, por decirlo así, de esta mezcla. Aquí se puede observar esto que hablábamos del cambio de densidad. En la siguiente fotografía podemos observar la piedra hecha por Davidovich. Y la verdad es que cuando yo veo esto, pues se parece muchísimo más a lo que os voy a enseñar a continuación. Esto de aquí. Esto de aquí son los famosos adobes, lo que cogió el relevo a esta piedra artificial, a mi forma de ver, porque no fueron capaces de copiar esta técnica, porque posiblemente se perdió. ¿O se perdió? En la siguiente fotografía vemos que aquí están las 3 pirámides de Giza, todavía hoy en día en pie, sin apenas desperfectos, solamente los que han sufrido de manera malintencionada por los saqueadores. Y vamos a ver otra fotografía. Esta es la pirámide de Senusret, y si nos damos cuenta está hecha de estos adobes y no tiene nada que ver con la pirámide de Giza. Se observa que aquí se utilizó adobe y en las otras se utilizó el ARI-CAT. Pues bien, amigos, yo creo que acabo de dar una serie de datos para reflexionar, por lo menos para reflexionar. Aunque hay algunas cosas que todavía no se me han quedado claras, con esto no está todo el misterio resuelto, ni muchísimo menos. Seguimos sin saber por qué fueron capaces de conseguir esta perfección geométrica en las esculturas. Aun habiendo sido hechas con molde, tendrían que haber sido hechas primigeniamente en algún tipo de roca o material, y luego tendrían que haber sacado el molde, que esto es otra pregunta. ¿Con qué hacían los moldes de estas estatuas? Porque el molde de un bloque está claro que se puede utilizar una tabla o se puede utilizar otra piedra no tan pesada quizás, pero ¿cómo hacían los moldes de las estatuas? ¿Qué material flexible, supongo que gomoso, debían haber utilizado para hacer estos moldes? Luego tampoco se explica ni mucho menos el enorme conocimiento astronómico, de geometría sagrada, de numerología, y tampoco explica la finalidad de las pirámides. Esto sigue siendo un misterio. La verdad es que yo pienso que esto puede ser una posibilidad. Para mí ya es una realidad, para vosotros no lo sé, pero para mí las piedras caliza que forman la pirámide las 3 pirámides de Giza han sido hechas químicamente por alquimistas. Y la verdad es que no es tan ilógico, porque supuestamente la pirámide es como si fuese un motor libre de piezas móviles o como si fuese un circuito, es decir, algo que en su totalidad hace una función concreta. Hoy en día no lo hace porque le falta el piramidión. Supuestamente los piramidiones eran de otro material, suelen ser de diorita negra o granito. Entonces, como no está completa, no está funcionando. Es como si le quitas una conexión a un circuito, en la que cortes solamente un camino, el circuito se cierra. Entonces, o mejor dicho, se abre y ya no funciona. Entonces, la verdad es que podrían haber dotado de diferentes propiedades eléctricas, ¿no? Podrían haber sido unas piedras podrían haber sido condensadores, otras piedras podrían haber sido aislantes, otras piedras podrían haber sido conductoras, y esto la verdad es que cada vez le veo más sentido. Yo no sé, amigos, qué es lo que pensáis, pero desde luego para mí esto es una realidad. Y en cuanto a por qué
se perdió esta técnica, lo único que puedo deciros es que Imhotep, aunque no se sabe de dónde viene, estaba metido en una escuela que se llamaba la Escuela de los Misterios del Ojo de Horus. Y qué casualidad que antes del primer faraón de la primera dinastía vivían en Egipto y reinaban los Semsuhor, que significa los seguidores de Horus, los que traspasaron la información desde los supuestos dioses primigenios hasta los reinados de los hombres, los encargados de transmitir esta información. Después de las diferentes batallas y conflictos que sufrieron, pues no me resultaría muy difícil creer que esta técnica se perdiese, porque era un conocimiento hermético, conocido por muy pocos y guardado muy celosamente, y que, por un capricho, ha llegado a mi entender, y ahora mismo estoy compartiendo con vosotros. Bien, amigos, os dejo que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Ya os digo que para mí esto ya es un hecho. Todavía se podría indagar más en este tema. Quedan cosas por perfilar, pero espero que os haya gustado esta información, que os haya resultado interesante, que os cambie la perspectiva de qué es lo que ha pasado, en Guisa, ¿no? Y que os abra nuevas posibilidades, a nuevas formas de pensar, a nuevos caminos que nos lleven hacia la verdad, amigos. Así que nada, me despido de vosotros y ya sabéis que nos vemos, como siempre, en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.